La justicia de Dios es tan perfecta que no inclina la balanza hacia ningún lado. La justicia de Dios no hace tratos, no otorga disculpas, tampoco el perdón. A decir verdad, en el Antiguo Testamento, por lo que el Antiguo Testamento nos muestra, la justicia de Dios no conoce el perdón. La justicia de Dios simplemente le da a cada uno lo que es justo, a cada uno lo que le corresponde. La misericordia de Dios, por su lado, está siempre inclinada a hacer el bien, a olvidar el agravio, a perdonar, a otorgar el perdón. Y el perdón está bien ligado a la misericordia de Dios. Estas dos virtudes se encuentran en la naturaleza divina, pero pareciera que estas dos cosas, estas dos virtudes que se encuentran en Dios, tuviesen una contienda continua, como si no pudiesen salir de acuerdo muy comúnmente. Porque la justicia, dice la Biblia, clama desde los cielos por justicia, y todas las cosas tienen que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, rectas. Y la misericordia de Dios por su lado siempre está presta a olvidar. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, eso es justicia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa es misericordia. ¿Y cuándo salen de acuerdo? Si usted le echa un vistazo al Antiguo Testamento, todo él está basado en la justicia de Dios. La Biblia dice que el que viola la ley de Moisés por boca de 2 testigos muera sin remedio la persona que lo violó. Estamos hablando de una muerte física, instantánea. También dice la Biblia que el que haga esas cosas o el que obedezca la ley de Dios vivirá por ellas. Santiago dice que el que viola la ley, un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Eso es justicia. Si tomamos en cuenta que la Biblia dice que el que obedezca la ley vivirá por ella, y cuando vemos la perfección de lo que la ley de Dios es, y cuando vemos por otro lado la conducta humana, nos damos cuenta que la ley es perfecta y que la justicia demanda que punto a punto sea observado para que ella pueda ejercer justicia. En el caso de la salvación sería para nosotros pues justo que obedeciésemos la ley para que se nos fuese otorgada la salvación, el reino de los cielos. Así que si tomamos en cuenta ese pequeño punto tan grande del Antiguo Testamento, usted y yo hemos sido beneficiados con la misericordia de Dios. La ley de Dios es perfecta, ¿no es verdad? Sí, y convierte el alma, también dice eso, ¿no es verdad? Sí. Pero usted y yo fuimos el objeto de la misericordia de Dios. La ley era tan severa que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura, golpe por golpe, diente por diente, y agréguele todo lo que quiera. Eso es justicia. Pero la gracia de Dios, la misericordia de la gracia de Dios está basada en la misericordia de Dios. O la gracia nos fue otorgada porque Dios fue misericordioso con nosotros. Así que tenemos mucho que pagar. Tenemos mucho en deuda. Necesitamos definir primero lo que es justicia. Justicia es el principio moral, es lo que el diccionario dice. Es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Justicia de Dios es el atributo de Dios que describe la equidad e imparcialidad infinita en bendición, premio, juicio y condenación. Es la función de la integridad de Dios que siempre va acompañada por la rectitud absoluta, siendo este principio, la rectitud absoluta de la integridad de Dios. Es el principio de la integridad de Dios, rectitud absoluta. La justicia humana, en cuanto a la justicia humana, tenemos mucho que desear, ¿verdad? Tenemos demasiadas cosas que alegar en nuestra defensa. De acuerdo a las estadísticas, somos de lo bueno a lo malo, ocupamos el penúltimo lugar en impunidad. En nuestra nación prácticamente no se ejerce la justicia, pero la justicia de Dios es perfecta, porque Dios es recto en todas las cosas. Él no inclina la balanza a favor de nadie. De acuerdo a la palabra de Dios, en la justicia no negocia absolutamente nada. Amén. Quiero que lea algo conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Otra vez, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué no debemos ignorar la justicia de Dios? Porque si las leyes de las naciones tienen defecto, y esos defectos sirven para negociar, imagínese si establecemos la justicia nuestra. ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios si ejercemos nuestra propia justicia? Déjenme leer otra escritura de Pablo. Dice también ahí el apóstol Pablo, verso 2, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Si nosotros quisiésemos justificarnos delante de Dios, estableceríamos nuestra propia justicia y erraríamos en todo. Si quisiésemos llevar a juicio a alguna persona que nos haya perjudicado a nosotros y pidiendo que se nos hiciera justicia, erraríamos porque no teníamos el conocimiento absoluto de las cosas. Estamos hablando del pueblo de Dios, no necesitamos hablar del inconverso. Hablemos de nosotros, de la justicia a la cual necesitaríamos nosotros defendernos. Si nos presentáramos delante de Dios, ¿cuál sería nuestra propia excusa? La Biblia dice, el Señor Jesucristo, que en el último día mucha gente le dirá, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esa es una buena excusa, ¿no cree usted? Si pusiésemos nosotros nuestra propia justicia adelante, ignorando la justicia de Dios, erraríamos en todo. Para poder perdonar a un pecador, o sea, un violador de la ley, Dios demanda una satisfacción. Él demanda que alguien pague el precio. De lo contrario, Dios no puede hacer justicia. El pecado demanda su paga, la muerte. Si establecemos nuestra propia justicia, ¿con qué excusa le saldríamos a Dios, ya que no tenemos conocimiento exacto de las cosas? Recuerde que no es lo mismo ofender a un juez que ofender a un lustrador de calzado. Y sí, ya que un lustrador de calzado no es nada personal. Pero no es lo mismo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Dios estaba ofendido por toda la humanidad. Y Dios exigía una satisfacción de su altura. Y ningún ser humano tenía la capacidad para pagar esa deuda. Por tanto, Dios se proveyó de un sustituto que pudiese pagar la ofensa, para que usted y yo pudiésemos escapar del pecado, porque la muerte estaba ahí. La justicia estaba demandando que la muerte se le diera su paga, porque la justicia es justa. Y de acuerdo a la palabra de Dios, dice el Ezequiel, mías son todas las almas, dice el Señor. Así la del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecar, esa morirá. Qué obra tan maravillosa hizo Dios en la cruz del Calvario. Qué obra tan perfecta que buscó un sustituto que pudiese pagar nuestra deuda que teníamos para con Dios. Qué inmensa la sabiduría de Dios. Perdonar a un hombre condenado por él sin contradecir lo que está escrito en su ley. Aleluya. Usted y yo no pasamos por la justicia justa de Dios. Usted y yo escapamos de eso. Hubo un sustituto que llevó nuestra culpa. Alguien pagó por nosotros. Estaba la justicia de Dios demandando la muerte del penitente y la muerte estaba ávida. Yo quiero mi paga. La muerte le dice a la justicia, yo quiero mi paga. Y la justicia le dice a Dios mismo, tienes que pagarle. Y Dios, procurando que nosotros no nos perdiéramos, Él hizo un acto en su soberana sabiduría para que nosotros escapásemos de la justicia perfecta de Dios. Y fuimos así el objeto de su misericordia. Amén. Dios perdonando a un hombre condenado por Dios mismo sin contradecirse, sin contravenir la justicia y sin menospreciar la gracia. La justicia de Dios y la gracia de Dios se besaron en la cruz del Calvario. Allí encontraron la satisfacción por fin. Por fin la justicia y la misericordia salieron de acuerdo. Así que, hermano mío, si nosotros queremos justicia, debemos pensar primero bien qué es lo que vamos a hacer. Al que pide justicia, se le hará justicia conforme a las leyes establecidas, no conforme a su deseo. Y a quien se le hace juicio, se le juzga conforme a las leyes que violó. Por tanto, el que pide justicia debe estar consciente de no haber violado ninguna ley, porque entonces, ¿cómo exigiría justicia? ¿O cómo se le hará justicia? Porque el que pide justicia simplemente lleva a juicio a otro. Déjeme leerle Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, por lo cual,
Eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, cualquier persona, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí encontramos la desventaja terrible de querer llevar a juicio a alguien ante el tribunal de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Muy bien, llevar a juicio a una persona es cuando tú le pides justicia a Dios. O llevar a juicio a una persona es cuando tú juzgas a otro con otra persona. Y eso es demasiado serio. Dice Pablo que no obramos conforme a la justicia de Dios, que establecemos nuestra propia justicia. Y Cristo dijo, no juzgue nada antes de tiempo. Ahorita lo vamos a leer. Sí, es lícito pedir justicia, por supuesto que sí. Pero tenemos que estar atentos en no haber violado a nosotros mismos la ley de Dios, porque entonces seremos condenados por nosotros mismos. Y Él es el gran juez del universo. No es solamente el Señor que juzga las cosas de la tierra. Él juzga el universo entero. ¿De qué forma? No lo sabemos de qué forma exacta. Pero encontramos ya en la palabra de Dios que hubo un juicio terrible, un juicio para el diablo y sus demonios. Y no les fue nada bien. Porque el diablo quiso ser semejante a Dios y luego contrató a muchos demonios y todos fueron destituidos del reino de los cielos. Ellos fueron arrojados por tierra. Y encontramos ahí que el Satanás era el sello de la perfección. De todo lo creado, él era el rey, él era el perfecto en todo. Y no eso encontró, hermano mío, perdón para él, así que fue destituido. Así que si nosotros como seres humanos intentamos llevar ante el tribunal de Dios a alguien a juicio, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo está nuestra vida delante de Dios, de que aquellas cosas que estamos juzgando no las hemos practicado nosotros nunca. O si las hemos practicado, hemos sido el objeto de su perdón ya. Y estamos limpios para poder hacer juicio contra aquella persona. Pero lo que es más terrible y más lamentable, que lo que es más común en la iglesia de Jesucristo, es que continuamente estamos juzgando las acciones de otro. Cuando Cristo dijo, no juzguen antes de tiempo. Eso es lo más terrible. Ahora, si tan siquiera lleváramos al juicio ante una persona digna, aquella persona a la que estamos juzgando, pero casi siempre resulta que estamos llevando a juicio a una persona con la más chismosa de la congregación, o del barrio. No conocemos nosotros exactamente las intenciones del corazón de las personas. En ocasiones ni siquiera tenemos una explicación del por qué hicieron aquellas cosas. Simplemente tenemos la manía de juzgar lo que nuestros ojos ven. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo no arguiría por lo que Él escuchara ni lo que Él viera. Él juzgaba a las personas y decía de las personas lo que ellas tenían en su corazón porque conocía el corazón de la gente. Usted y yo no conocemos del corazón de la gente. Conocemos sus acciones y lo que sale por su boca, pero no conocemos nada dentro de aquella persona. Un pastor que conozco salió de una cantina y salió balanceándose abrazado de otro. Y la hermana que más talento tenía para decir las cosas, lo miró cuando salió de la cantina. Y lo primero que la congregación supo es que el pastor iba tambaleándose de borracho. Lo que nunca se dio cuenta es que el que iba borracho era su propio hijo. Y le había llamado al pastor para decirle, por favor, pastor, venga por mí. Estoy a punto de matarme, estoy a punto de quitarme la vida. Pero qué fácil es juzgar a las personas por lo que se ve. Ella miró al pastor y lo impactó verlos moviéndose de borracho, pero nunca logró mirar el rostro de su propio hijo. Y es lo que a veces hacemos nosotros. Juzgamos las cosas tan ligeramente cuando no nos ha sido permitido juzgar.
La Biblia dice que vamos a juzgar al mundo, sí, pero ahora no. Y vamos a juzgar a los ángeles, sí, pero ahora no. No es el tiempo. Así que tengamos mucho cuidado. No sé que al momento de ejercer justicia se nos hagan otros juicios. Tenemos la ley de los 10 mandamientos escrita en 2 tablas. Los primeros 4 conciernen a nuestros deberes para con Dios. Observe. Tenga cuidado de no haber violado esta ley, porque entonces usted no tiene ningún derecho de presentarse a juicio delante de Dios. El primer mandamiento concierne al objeto de nuestra adoración, Dios y solo Dios. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El objeto de nuestra adoración es Dios, solo Dios. Amén. Y luego el segundo mandamiento concierne a las ordenanzas del culto y al modo como Dios quiere ser adorado. En los versos 5 y 6 encontramos que la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que guardan mis mandamientos. Lo que Dios está diciendo en el segundo mandamiento es que yo quiero ser, número 1, el objeto de su adoración quiero ser yo. Y yo quiero que cuando vengan a adorarme, su adoración no esté basada en la imaginación, sino en la fe. Porque las personas se hacen figuras de lo que está en el cielo cuando no conocen lo que está en el cielo. Eso es imaginación. Y la adoración a Dios no está basada en lo que imaginamos, sino en la fe. Y nuestra fe es real. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que no podemos darle libertad a nuestra imaginación de cómo es Dios. No podemos pensar que si hacemos un retrato de Pablo, hallamos gracia con Pablo. Absolutamente no. Es una ofensa para con Dios. Tampoco podemos pensar que si nos hacemos una imagen la más preciosa que podamos imaginar y llevarla a cabo y ponerla como el representante de Dios, Dios estará contento porque hiciste tu mejor esfuerzo. No, la Biblia dice que es abominación. Y Dios quiere que nuestra adoración esté basada en la fe, en lo que Él es, no en la imaginación. Si usted no ha violado ese mandamiento, puede ir a juicio. Lleve al diablo. El tercer mandamiento tiene que ver con la manera de nuestro culto. El verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y lo tomamos en vano por lo menos en 4 cosas. Por hipocresía, haciendo profesión del nombre de Dios, pero no viviendo de acuerdo a tal profesión. Por ejemplo, yo soy cristiano, pero no vivo como cristiano. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. Si profesamos ser cristianos, hermano, debemos vivir como Cristo vivió. Y de esa manera no violaremos el nombre del Señor. ¿Se da cuenta qué fácil es violar un mandamiento? Y luego 2, cuando quebrantamos un pacto hecho con Dios. O sea, cuando hacemos promesas y no las cumplimos, estamos violando el pacto con Dios. Estamos tomando en vano el nombre de Dios, como si Él no escuchara lo que decimos. Como si Él no mirara lo que hacemos. La Biblia dice, cuando te acercas a Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No digas que harás cuando no estás dispuesto a hacerlo. Si ya conoces tus debilidades, no digas que vas a ayunar y que vas a hacer esto y aquello, porque Dios lo está escuchando todo. Tan serios son los pactos con Dios, tan serios son los compromisos con Dios, que en el Antiguo Testamento decía, si una mujer casada hace un pacto con Dios y su marido no lo oyó, y él dijera, yo no estoy de acuerdo con el pacto que hiciste, el pacto será nulo. Pero si el marido oyó el pacto que ella está haciendo con Dios y lo aprueba o él se queda callado, ella cumplirá lo que dijo. Cerciórese más en conocerse usted mismo primero y luego ofrezca ante Dios para que no le falle con su promesa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y luego el tercero, por negligencia. Cuando usamos el nombre de Dios como simple muletilla o con mala intención. Ay, Dios mío, si Dios quiere. Amén. Y lo que es más terrible, te lo juro por Dios, cuando está pidiendo que el nombre de Dios respalde una vulgar mentira. Eso es muy común en el mundo. Por supuesto, usted y yo en algún momento lo llegamos a hacer. A la novia, ¿verdad? Te prometo por Dios.
Si primero era por la madre, cuando la madre no califica, entonces nos tiramos un poquito más alto, te lo juro por Dios. Pero ahora somos cristianos, ahora tenemos conocimiento de la gravedad de lo que eso implica. Y luego la cuarta, por falso juramento. ¿Sabe usted que el respeto religioso que los judíos tenían en el culto era precisamente Deuteronomio 10:20, jurar por el nombre de Jehová? Pero le afrentaban, en vez de honrarle, si invocaban su nombre por testigo de una mentira. En el Antiguo Testamento era así, bien precioso. Por el nombre de Jehová tu Dios jurarás y a Él solo servirás. Era un permiso que había de parte de Dios. Cuando Jesucristo vino, dijo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. No juren por nada. Si no sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. La gracia de Dios teniendo cuidado con nosotros. Amén. El cuarto mandamiento concierne al tiempo del culto. Si hay que honrar a Dios siempre, pero hay un día entre 7 que le pertenece a Él. Y luego en los versos 12 al 17 tenemos los 6 mandamientos restantes, la otra tabla de la ley, y que tiene que ver con la obligación de nosotros mismos y para con nuestro prójimo. Hay obligaciones personales y obligaciones hacia el prójimo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, verso 12, el 13, el 6, no matarás, verso 13, el 7, mandamiento, no cometerás adulterio, verso 14, el octavo mandamiento, no hurtarás, verso 15, el noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, verso 16, y último, 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hice énfasis en los 4 primeros, porque tienen relación con Dios, que es a quien se supone que usted y yo le tenemos temor. Muy bien, si usted quiere que se le haga justicia o llevar a alguien a justicia ante el trono de Dios, tenga mucho cuidado de no haber violado estas leyes. Ahorita vamos a ver por qué. Amén. Tenga mucho cuidado. Porque ya lo vimos, lo que Pablo dijo. ¿Quién eres tú que juzga? Porque haces exactamente lo mismo. Así que si usted es de los que quieren que se le haga justicia, tenga cuidado, no sea que al llevar a juicio a alguien usted salga juzgado. Teniendo en cuenta esto, es mejor que pidamos misericordia. Número 2, la misericordia, el segundo punto de mi sermón, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que en ella miramos la ternura de Dios y la vemos manifestada continuamente en la palabra de Dios, perdonando a los pecadores, levantando al caído, alumbrando en las tinieblas, olvidando las ofensas, sanando a los enfermos, alimentando a los pobres, libertando a los cautivos, alentando a los de poco ánimo. Y cada uno de nosotros, hermano mío, estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sido el objeto de su misericordia. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Que Dios ha sido misericordioso con usted? Sí, Dios ha sido bueno. Vamos a ver el Salmo 103, verso 10. Dice, no ha hecho con nosotros, habla de Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Recuerde que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de muchos bienaventurados todos los que nacieron en un hogar cristiano y no se han apartado del Señor. Pero si usted es como su servidor, que conocimos del mundo bastantes años, 30 años tenía cuando conocí del Señor Jesucristo, así que estaba ya bastante aplaudido. Aleluya. Y porque el diablo le festeja a los suyos. Así que tengo mucho que agradecer. Ex borrachos, ex adictos, ex homosexuales, ex lesbianas, ex esto, ex aquello. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. No ha venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Así que la iglesia del Señor es esa. Tenemos que reconocer esa realidad. Y que por supuesto hay gente que ha nacido en el Evangelio y que ha permanecido fiel al Señor. Alabamos a Dios por eso.
que no tuvieron que conocer al mundo. Pero ¿cuántos de la iglesia de Jesucristo en verdad éramos merecedores del juicio eterno? Si se hubiese hecho justicia con nosotros, hubiéramos salido, no pagábamos con la vida. Pero dice el salmista, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Al contrario, engrandeció su misericordia para con nosotros, más alta que los cielos. ¿Se da cuenta? La distancia horrorosa, astronómicamente hablando, que existe de aquí al reino de los cielos, es enorme. Y la Biblia dice, así de grande fue su misericordia para con nosotros. Así que la próxima vez que usted intente o piense juzgar a alguien, tenga mucho cuidado. Tenga misericordia de esa persona, porque usted fue el objeto de la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Cada mañana somos el objeto de su misericordia. Cada que despertamos y vemos la luz del nuevo día, debemos estar expectantes de lo que vendrá. Por supuesto que al Hijo de Dios no todas las cosas le son hermosas. Vienen tiempos de aflicción, vienen tiempos difíciles. ¿Quién como cristiano no ha llorado una vez o más? ¿O ha sido perseguido por el diablo? Hermano mío, pero con todo y eso la palabra no es quebrantada. Cristo lo dijo, Evangelio de Juan capítulo 10. Y la escritura no puede ser quebrantada. La Biblia dice que cada mañana está la misericordia de Dios ahí, dándonos una nueva oportunidad, arrojando sobre nosotros un rayo de esperanza. No se separe de Jesucristo. No pierda la confianza en Él. Cuando menos acuerdes pasará la noche. Dice, el apóstol Pablo dijo que no debemos juzgar porque no sabemos cómo hacer sin errar. Además, porque para ser salvos ninguno de nosotros pasó por el justo juicio de Dios, porque por su misericordia no se nos juzgó conforme a nuestra maldad. Primera de Corintios 4:5. Dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Hasta cuándo podemos juzgar algo? Hasta cuando venga Cristo, porque recuerde que hemos de juzgar al mundo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo terrible de este juicio que viene es que un día, hermano mío, puede ser posible que la propia madre juzgue a su hija, que la madre juzgue a su propia hija, o que la hija juzgue a su propia madre. Solamente las personas que recibieron a Cristo en su corazón y le fueron fieles escaparán del juicio de Dios. Pero si las cosas son así, imagínense qué cuadro tan triste. La hija comparece ante el juicio de Dios y Dios le dice, Rebeca, aquí hay una hermana Rebeca, déjeme buscar otra. Petra, ahora no vino la hermana Petra. Juzga a tu hija Esther. Mamá mía. Hija, ¿recuerdas que yo te advertí muchas veces que dejaras a Pedro el sucio? Y nunca me hiciste caso. Hija, él era un hombre casado. Ahora me ve la necesidad de condenarte. Mamá, soy tu hija. Sí, tú eres mi hija, pero me ha sido confiado tu juicio. ¿Te estás aprovechando de mí porque soy tu hija y no te obedecí? No. El Señor me ha estado mostrando ahora tu corazón. No solamente te metiste con Pedro el sucio, también con Antonio y con José. Yo no lo sabía, nunca me lo dijiste. Pero dice la Biblia que el Señor manifestará las intenciones del corazón y sacará lo que está oculto a la luz. Entonces el juicio será perfecto, correcto. Y porque cuando el Señor se siente a juzgar, y si nos has concedida esa honra, como está escrito en la palabra de Dios, usted y yo ya habíamos sido perfeccionados por la mano de Jesucristo. Porque así está escrito. El que comenzó en vosotros, en ustedes la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Cuando Cristo venga, Él dará el último toque. El arrebatamiento es la prueba final. Todas nuestras imperfecciones habrán acabado, se habrán ido de nosotros. Y estaremos en la postura justa de juzgar. Pero será porque Cristo saque lo oculto de las tinieblas a la luz y luego manifestará la intención del corazón. Y no habrá mancha en nosotros para hacer tal cosa. Pero ahora no, hermano mío. Si hablaron mal de usted, si oyó algo malo, si vio algo malo, tenga misericordia mejor, no juzgue ahora. Y entonces dice la Escritura, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no tuviere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Notó esto? Usted y yo no fuimos pasados por el justo juicio de Dios, por tanto no podemos juzgar. Dios tuvo misericordia de nosotros. No adelantemos el juicio, si esto ha de acontecer, que acontecerá, pero cuando estemos perfectos. Tenemos este cuadro precioso. Tenemos al culpable y al inocente. Y a Dios, ofreciéndole al culpable la salida de sus pecados. Esa es misericordia. Dios es tan sabio, tan exacto en lo que hace, que tomó a María, pecadora, y le ofrece el perdón de sus pecados. Amén. Dice, mira, él es mi hijo, él es completamente inocente, tú eres culpable, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, Señor, yo soy culpable. Quiero hacer misericordia contigo. Te perdono tus pecados si los recibes a Él. Y si lo recibes a Él, Él llevará tu pecado, Él pagará la deuda por ti. Y cada uno de nosotros dijimos, sí, amén. Y estamos felices siendo salvos. Pero ¿por qué somos tan faltos de sabiduría cuando juzgamos cosas a la ligera? ¿Por qué somos tan crueles cuando no tenemos misericordia, cuando se hizo con nosotros misericordia? Estamos felices y la Biblia dice que ahora somos justicia de Dios en Jesucristo. Para donde quiera que vamos, somos la justicia de Dios visible. Deberíamos de estar orgullosos, de caminar con la frente erguida, de saber que donde quiera que vamos somos la justicia de Dios. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, porque fuimos creados para la gloria para la alabanza de la gloria de su gracia. Para donde quiera que vayamos usted y yo, somos la alabanza de la gloria de Dios. Somos la alabanza de la gloria de su gracia, perdón. Donde quiera que vamos estamos alabando la gracia de Dios. Eso quiere decir que estamos diciendo, yo fui el objeto de su misericordia. A donde quiera que vamos. Y a donde quiera que vamos nos podemos parar con libertad. Fui justificado de mis pecados. No pasé por el justo juicio de Dios. Él tuvo misericordia de mí. Ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda. Él tuvo misericordia de nosotros. Por favor, cállese. Dijo el apóstol Pablo, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no lo soportan un poquito? Dios es bueno. Dice Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. Eso es bien duro. Juicio sin misericordia se hará para el que no tuviere misericordia. ¿De quién está hablando? De nosotros. ¿Por qué no pasamos por el justo juicio de Dios? Ahora Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para que cada uno dé cuenta de sí mientras estuvo en este cuerpo de carne, sea bueno o sea malo. Pero el tribunal de Jesucristo no es lo mismo que el juicio de Dios. En el tribunal de Jesucristo se van a revelar todas las intenciones de nuestros corazones. ¿Por qué le servimos a Dios? Oh, muchos pastores estaremos temblando aquel día. De vergüenza, no por la condenación, de la vergüenza. Porque ¿cuántos edificamos nuestro propio reino y no el de Jesucristo? Daremos cuenta de todo.
La gran diferencia entre el juicio de Dios es que los que van a ser juzgados serán condenados y los que pasan al tribunal de Jesucristo van a dar cuentas porque Dios es justo. Porque, ¿qué acaso los que están siendo juzgados no dirán, y aquellos por qué no son juzgados? Ellos también son juzgados. Pero ellos se presentarán ante el tribunal de Cristo, ante aquel que los redimió, ante el que pagó la deuda por ellos. Por ustedes no hubo quien pagara, porque no aceptaron la paga. ¿Sí me estoy explicando? Cristo pagó por nosotros. Los redimidos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Los que rechazaron a Jesucristo ante el juez del universo, ante Dios el Padre, el juez que juzga todas las cosas. Porque no aceptaron a Jesucristo. Es muy diferente. Pero nosotros no pasamos por el justo juicio de Dios. Tuvieron misericordia de nosotros. Así que, hermano mío, haga misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No fue lo que hizo Dios con nosotros? Tuvo misericordia de nosotros y escapamos del justo juicio de Dios. Su misericordia me mueve a la gratitud, a la meditación, a servirle, a perdonar, a pedir perdón. Y es una de las razones más fuertes por las que me veo movido a alabar y adorar a Dios. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Salmo 66:20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 33:18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y el Salmo 42:8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Su misericordia me mueve a la adoración. Fue por su misericordia que fuimos salvos de la condenación eterna, cuando ya estábamos destinados al infierno. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos dio un baño espiritual rico. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue por su misericordia que usted y yo fuimos salvos de la condenación. Fue por su misericordia. La justicia de Dios y la misericordia de Dios están en paz en nosotros. Lo voy a repetir. La justicia de Dios y la misericordia de Dios están en paz en nosotros. La deuda ha sido pagada. La misericordia se manifestó.